Hola Hola artistas, artistas. con motivo del Día de los Museos hemos decidido realizar este vídeo, este directo, en el que vamos a hablar sobre patrimonio. Para ello, bueno, pues Monse ha aportado parte de su investigación para el trabajo fin de máster que ha realizado, y a partir de esta base pues vamos a desarrollar la situación y la potencialidad también que tiene nuestro patrimonio actualmente. Mi parte consiste en hablaros un poquito sobre la definición, sobre lo que entendemos sobre patrimonio y cómo se gestiona el patrimonio, porque los historiadores del arte también somos gestores culturales. Entonces, es muy importante reivindicar nuestro trabajo como gestores culturales porque es la única manera pues, que este patrimonio lo podamos conocer, proteger y conservar y difundir de manera eficiente para las personas que existen ahora, pero también su preservación para el futuro, ¿no? Primero de todo, ¿qué entendemos por gestión cultural? ¿No? Pues María Ángeles Querol lo defendió como este conjunto de actividades destinadas a conocer, proteger, conservar y difundir el patrimonio con el objetivo de que alcance las funciones sociales que le corresponden y para que pueda persistir en el tiempo, a fin de poder ser disfrutado por las generaciones presentes y venideras. Entonces, una vez sabemos lo que es la gestión cultural del patrimonio, vamos a ver qué es el patrimonio, ¿no? Porque yo creo que mucha gente no sabe definir exactamente qué es patrimonio y qué no. Y patrimonio puede ser muchísimas cosas. Por ejemplo, empezamos por la definición que ha hecho la UNESCO, que es de las organizaciones que ha estado detrás de este tema y pues en sus convenciones reivindicando, ¿no?, lo que es el patrimonio. Entonces, la UNESCO, en la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972, definía el patrimonio cultural como los monumentos, obras arquitectónicas de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos que tengan un valor universal excepcional, desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. Ahora los conjuntos, grupos de construcciones, aislados o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional, desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. Los lugares, obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las zonas incluidas, los lugares arqueológicos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. Entonces yo me pregunto, ¿notáis a faltar algo en especial? Por ejemplo, el patrimonio inmaterial. Aunque la UNESCO no ha vuelto a definir el patrimonio cultural desde el año 1972, la organización se ha esforzado para ir ampliando esta definición a partir de declaraciones y convenciones que se han realizado hasta el año 2005. Por ejemplo, en el año 2001 se realizó la Convención sobre la protección del patrimonio cultural subacuático, donde se ponía de manifiesto la voluntad de reconocer, proteger y preservar el patrimonio cultural subacuático. Ya el mismo año se realizó la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, súper importante, reconocer la diversidad cultural de las personas, donde se definía que diversidad cultural forma parte del patrimonio común de la humanidad. Sin embargo, que es lo que yo notaba faltar en esa definición del año 72, la aportación más importante se produjo en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial, realizada en el 2003, donde la definición de patrimonio cambió significativamente. El patrimonio, a partir de este momento, no será solo algo material, sino que también será algo inmaterial, por fin. Por lo tanto, todas las tradiciones y expresiones orales, artes del espectáculo, rituales, actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo y técnicas artesanales tradicionales formarán parte de esta definición de patrimonio. También se estableció la lucha por la salvaguardia respecto, sensibilización, reconocimiento y cooperación y asistencia internacional de este patrimonio inmaterial.
La última ampliación del concepto de patrimonio fue en el año 2005 en la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. Bueno, ¿y qué pasa a nivel español? Bueno, pues a nivel español tenemos una ley muy antigua del año que yo nací, del 1985, titulada Ley del Patrimonio Histórico Español. ¿Cómo define la ley el patrimonio español? Pues los inmuebles, los objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arquitectónico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico. Esto está muy bien. Los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines, parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico. Asimismo, forman parte del patrimonio histórico español los bienes que integran el patrimonio cultural inmaterial, de conformidad con lo que establezca su legislación especial. Bueno, como podemos ver, esta ley tampoco especifica qué se entiende por patrimonio inmaterial. Y también establece que cada comunidad autónoma tendrá su competencia, como casi todo en España, ¿no? Esta competencia, pues, será impuesta por una nueva distribución de competencias entre el Estado y comunidades autónomas, que en relación a tales bienes emana de la Constitución y los Estatutos de Autonomía. Bueno, aquí si quieres ya podemos poner un ejemplo muy claro de lo que es un patrimonio olvidado, pero muy rico, que sería el patrimonio funerario, para que la gente un poco se dé cuenta de cómo un lugar en concreto puede ser tan rico, ¿no? Y a la vez tan ignorado, ¿no? Hablamos del patrimonio funerario. El patrimonio funerario hay mucha gente que le da pues como yuyu, tiene muchos tabús, porque no quieren ir a los cementerios, porque, bueno, pues porque les da mucho miedo, les da impresión, y yo siempre les digo, bueno, pero bien vas a ver las catedrales y bien vas a ver las iglesias. Bueno, pues en las catedrales está lleno de panteones y está lleno de fosas comunes de la gente que vivió en esa época, y las plazas que hay alrededor de estas mismas catedrales o iglesias también son cementerios, lo que pasa es que están ocultos. Es un poco curioso, ¿no? Que entonces ya me reflexionan y dicen, uy, pues sí, pues tienes razón, ¿no? Y luego también son importantes visitar, por ejemplo, el patrimonio funerario de los cementerios, porque también así pues asimilamos el concepto que estamos todo el mundo destinados a la muerte, ¿no? O sea, que vivimos en una sociedad que da la espalda a la muerte, pero los cementerios tienen un poder pedagógico para poder enseñar a los niños de que la muerte forma parte también de la vida, ¿no? Y bueno, no me enrollo más y voy a definiros un poquito la variedad de patrimonio que podemos encontrar en un cementerio, por ejemplo, ¿no? Podemos encontrar patrimonio inmaterial, desde el antropológico, pues todas las costumbres, prácticas, rituales y tradiciones culturales en torno a la muerte. Patrimonio histórico, la propia historia del cementerio, las biografías de los artistas y personajes ilustres, los espacios de memoria, que también se han puesto ahora muy de moda, el aspecto religioso, la simbología, las imágenes, los atributos, signos y símbolos, el literario. La muerte y los cementerios han inspirado a muchos autores literarios, especialmente los románticos, y también hay una gran tradición cultural en torno a los epitafios. Y luego ya tenemos las festividades, conmemoraciones, y ya por lo referente al patrimonio material, que es lo que vemos, ¿no? Pues la arquitectura, desde la propia concepción, por ejemplo, del recinto funerario, hasta los funcionales nichos, pasando por los imponentes panteones. Los cementerios son un catálogo de arquitectura donde se pueden ver los diferentes estilos arquitectónicos y su evolución a lo largo de la historia, ¿no? La arqueología, los asentamientos anteriores a los cementerios modernos, por ejemplo, la escultura, que es mi campo, ya lo sabes. La escultura se usaba para decorar los panteones o las lápidas, pero también se puso de moda que reemplazaran el mausoleo arquitectónico por figuras antropomorfas o simbólicas como elemento apotropaico o simbólico. Luego está la artesanía. Los panteones se decoraban con pintura, forja, vidrierías. Y el urbanismo, como no, la necrópolis está distribuida y organizada según valores urbanísticos. Bueno, pues podemos observar que el patrimonio que contiene un cementerio es muy amplio y está presente en todos los estratos y aspectos de la sociedad, especialmente el patrimonio inmaterial,
que paradójicamente es el más ignorado, como hemos podido ver en estas leyes. Por esta razón hay que valorar los cementerios como un reflejo de la ciudad de los vivos y considerarlos como un símbolo de identidad social. Como hemos podido ver, el patrimonio es muy amplio y es muy importante la gestión cultural que se hace de él desde el conocimiento, el control con estas leyes, ¿no? Cómo nos organizamos en una programación eficiente para programar todo este tipo de actividades relacionadas en nuestra gestión y también cómo se puede difundir, ¿no? Pero sin una inversión del Estado, pues este tipo de acciones es imposible que se realicen, ¿no? Que se lleven a cabo. Sí, tenemos que tener en cuenta que el patrimonio, no solamente desde el Estado, sino también desde las diferentes instituciones, se ve más como un gasto que como una inversión. Tenemos que pensar que España es considerado el tercer país del mundo con mayor patrimonio, después de China y de Italia. Entonces, esto es una fuente de riqueza. De hecho, mucha gente viene a España a hacer turismo en busca de sol y playa, pero también el turismo cultural tiene una gran importancia. Evidentemente, por eso, claro. Ese patrimonio hay que ponerlo en valor, hay que mantenerlo en condiciones. Has comentado del patrimonio dentro de los cementerios. Los cementerios, por ejemplo, en Cataluña tenéis una fuente de explotación desde el punto de vista cultural muy importante, puesto que allí, después de esa planificación que comentabas en el siglo XIX de estos cementerios, trabajaron grandes escultores, grandes arquitectos que diseñaron los panteones, y eso es una fuente patrimonial importante también desde el punto de vista de grandes artistas, como veíamos el otro día con el Panteón Urrutia, ¿no? Que habían trabajado en un panteón, y ese patrimonio está muy olvidado, en muchas ocasiones descuidado, no tiene un mantenimiento y una conservación adecuada, y es algo que, bueno, también hay que invertir en ello y hay que potenciar. Sí, sí. No solamente en los cementerios, ya digo, esto es una inversión. Has comentado antes el tema de las catedrales. Sí que, por ejemplo, en Vitoria se ha hecho una inversión muy importante en la Catedral de Santa María, se ha hecho un proyecto en el que se ha recuperado un edificio que, de no haber sido de esta manera, probablemente hubiese colapsado. Y bueno, es un proyecto muy interesante, pero es que en Vitoria tenemos muchísimo más patrimonio que la Catedral de Santa María, y bueno, pues se ha quedado ahí un poco olvidado. En el casco medieval pues hay palacios, hay edificios que no se ha invertido en ellos. Claro, al final, si creamos una red, digamos, ¿no?, dentro del casco medieval, en este caso de mi ciudad, que sea atractiva para el turismo cultural, al final la gente viene, pernocta en la ciudad, va a comer, va a cenar. Eso al final conlleva también unos ingresos de cara, pues, a la hostelería y a otros servicios. Entonces, es que el patrimonio, perdona, el patrimonio se debería ver como un motor de la economía, y las propias instituciones que viven de él deberían invertir en él. O sea, es una relación recíproca al final, y se va a los sitios que el patrimonio está cuidado, que entonces es importante, pues, que se cambie ese concepto, ¿no?, y se valore el estudio del patrimonio, y que incluso se vea como un motor de la economía, como es. Como hay que conservarlo, hay que mantenerlo, a priori, en un primer momento, supone un gasto, entre comillas, pero que es una inversión, porque eso luego te va a generar unos ingresos que van a reactivar el motor de la economía. Entonces, por eso es tan importante el mantener y el conservar el patrimonio, ¿no? Y también, bueno, pues tenemos que aprender un poco del pasado. ¿Qué pasó en el siglo XIX? Ahora nos estamos llevando las manos a la cabeza con lo que pasó tanto en Francia como en España con las desamortizaciones. Claro, el Estado va
a expropiar los bienes de la Iglesia, pero ¿qué es lo que le interesa? Sacar un rendimiento, pero un rendimiento, claro, no estaba desarrollado en el 19 el turismo cultural o la explotación cultural como está ahora, pero ¿qué se hizo? En el siglo XIX se desamortizaron los bienes a la Iglesia no para adquirir los conventos o los monasterios, no, lo que les interesaban eran las tierras. ¿Qué hace el Estado? Expropia las tierras, las vende y saca un rendimiento económico en ese momento. Pero, ¿qué es lo que se consigue? Enriquecer a la gente que invierte en esas tierras, y el Estado sí tiene un ingreso puntual en ese momento, pero luego ya eso lo pierde. ¿Y eso qué conllevó? Que en los monumentos, los monasterios especialmente y los conventos van a quedar abandonados. Ahí va a haber un gran número de coleccionistas extranjeros que, fijándose en este abandono de estos claustros de una riqueza importante, pues se lo llevan directamente, ¿no? Y nos encontramos ahora en Nueva York, ¿no? Sí, un claustro. No, más de uno, unos Más de cuantos, uno. ¿no? Pinturas murales, tal. Entonces, claro, no aprendemos. O sea, eso pasa en el siglo XIX y estamos en el XXI. ¿Y qué nos está pasando? El problema ahora es otro. El problema ahora es que estamos en un estado laico, que estamos en un estado en el que se ha urbanizado mucho la sociedad. Es decir, el mundo rural se ha quedado abandonado. De tal manera que estos pequeños pueblos en muchas ocasiones se han quedado sin habitantes o con muy pocos pobladores, que hace inviable por parte del pueblo mantener estas iglesias. Y eso que está conllevando, pues al final un abandono de estos edificios, de este patrimonio, conlleva pues que estos edificios se deterioren y que con el paso del tiempo, pues igual que en el siglo XIX perdimos una parte importante de estos monasterios, pues seguramente en unos años con las parroquias, ¿no? de diferentes pueblos pues que no pueden sostener ese tipo de edificios, probablemente ocurra lo mismo. Y ahora que estamos en momento de crisis, pues ahora pues volvemos otra vez a cometer los mismos errores, ¿no? Ahora mismo leía una noticia que decía pues, que la profesión, por ejemplo, de los arqueólogos se está viendo sumamente afectada porque, claro, se han ido se han abandonado pues muchas de las inversiones que habían previstas, y ya es un sector como muy precario, y ahora encima aún más, ¿no? Lo mismo está pasando un poco con los historiadores del arte, ¿no? Ahora mismo nosotros somos como el patrimonio que tenemos que rescatar, ¿no? Porque, claro, si es una profesión que ya también trabajamos muy precariamente, ¿no? Imagínate ahora con esta crisis, y otra vez es que tenemos que seguir manteniendo la cultura y manteniendo estos espacios y manteniendo a la gente que los está conservando, protegiendo, difundiendo, porque es que si no, si se ha demostrado que la cultura es lo que nos ha mantenido sobre todo distraídos, ha sido terapéutica la cultura. Se han abierto un montón de posibilidad de ver virtualmente muchísimos monumentos, se han hecho público muchísimos fondos de biblioteca. Quiero decir que la cultura nos ha salvado, ¿no? Pues por lo tanto también, aunque estemos en crisis, es súper importante que el patrimonio siga siendo conservado como hasta ahora, incluso más, ¿no? Siempre queremos más, ¿no? Y sobre todo salvar nuestra profesión de historiadores del arte o arqueólogos, toda la gente que trabaja en el mundo cultural. Lo que pasa es que esto tenemos que ir un poco al inicio otra vez. Sí. Mientras que no se valore el patrimonio como una inversión, como algo que genera riqueza, siempre parece que los que nos dedicamos al mundo cultural tenemos que trabajar, nunca mejor dicho, por amor al arte. Exactamente. Yo voy a explicar mi caso. Yo
Pues mira, ahora mismo voy a cumplir 35 años, tengo una carrera y un máster, he hecho conferencias, he publicado artículos y de momento aún no me han dado ni un euro por todo lo que he hecho. O sea, aún no he cobrado como historiadora del arte. Yo tengo otro trabajo que es el que me da de comer y todo esto lo hago pues por amor al arte, porque esto es lo que nos define, sobre todo a los historiadores del arte. Somos una carrera vocacional. Hemos hecho una carrera que nos apasiona y nos llena por dentro. Y sigo en este mundillo por eso. Pero sí que es cierto que es que el problema de lo que está pasando ahora mismo, que muchísimos historiadores y también arqueólogos están ahora mismo arruinados la mayoría porque están o en ERTE o los han suspendido el contrato, muchos estaban como autónomos. Esto es lo que hace realmente que es que si ya éramos precarios, ahora somos aún más precarios. Yo sí que es cierto que he estado trabajando en sitios relacionados con el arte, por decirlo de alguna manera, atención al público o lo que sea, sí que me llenaba porque estaba a lo mejor conectada con este mundo, pero es que me estaban pagando por 40 horas el salario mínimo de hace bastantes años, de la crisis, que eran 600 euros. Ya me dirás tú, ¿quién puede sobrevivir con eso? Entonces al final pues tomé la decisión y dije, bueno, pues trabajo de otra cosa que me dé un salario mejor, que yo pueda vivir de ello. Y ya pues iré haciendo pues mis cositas y tal, a ver si en algún momento pues tengo la oportunidad de trabajar en el arte, ¿no? Pero esto ya, yo quiero decir que mi ejemplo es un ejemplo real, ¿no? De cómo está la situación, que la situación empieza pues eso, del mal mantenimiento y la poca valorización del patrimonio, y tampoco nosotros tampoco estamos, ya cogemos esa línea que tampoco estamos tan valorados. Siempre hay excepciones, evidentemente, siempre las hay, ¿no? Sí, yo tengo que decir que soy un privilegiado en ese sentido, tú bien lo sabes, porque yo ahora mismo me estoy dedicando al arte, ¿no? Desde octubre de este año he podido dar el paso de dejar el otro trabajo que tenía y dedicarme solamente a la historia del arte. Pero no es lo habitual, efectivamente, es algo tras muchos años, tras un recorrido que lleva un tiempo y que, bueno, pues que al final yo lo he conseguido, ¿no? Que tampoco quiero desanimar a la gente, claro. Y a ti la primera, que ya sabes que yo te animo muchas veces, ¿no? Porque tú además que estás especializada en tema de cementerios, que tenéis en Cataluña muchísimo patrimonio que creo que hay que explotar. Patrimonio que además es completamente desconocido la mayoría, o sea, hay muchísimo trabajo, hay que inventariarlo todo, estudiarlo a fondo, gestionarlo, difundirlo, hay que hacer, o sea, es que me puedo dedicar toda una vida y podríamos hacer incluso un equipo multidisciplinar dedicado a ello y que creo que realmente es una gestión que se tiene que hacer y ya, porque es un patrimonio que está en peligro. Pero es que encima el gestionar ese patrimonio iba a conllevar unos ingresos claro. que a la larga iban a hacer rentable esa inversión, que es esa, yo creo, esa falta de visión que tienen muchas veces las instituciones, ¿no? Sí, es lo que decimos, que la cultura en realidad es uno de los motores de la economía principal. Porque es que la gente que hace en su ocio, la gente consume cultura. La gente consume series, películas, música, conciertos, va al teatro. Todo eso es cultura. Va a los museos. Sí, quería coger la otra rama de... Hace viajes culturales, visita monumentos, o sea, es que es algo que está ahí muy presente, ¿no? En lo que es el ocio, como bien dices, ¿no? Una de las maneras que tenemos a nivel legal de proteger el patrimonio es clasificándolo en una serie de categorías sobre qué tipo de bien cultural es, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña tenemos el bien cultural de interés nacional, que sería de los más elevados, y es curioso como a veces algunos patrimonios que tú te crees que tienen la categoría pues, más alta, ¿no? Sorprendentemente pues tienen una categoría más baja, como es el cementerio de Montjuïc.
tiene una protección simplemente urbanística. Entonces, esto hay que trabajar, ¿no? Porque cuando tú proteges el patrimonio, hemos hablado de las definiciones, pero si lo proteges con las instituciones adecuadas, especialmente lo que es a nivel local, en principio, donde las administraciones se encargan pues de dar o rechazar según qué, por ejemplo, permiso de obras o según qué tipos de acciones. Por ejemplo, hay algunas categorías que la persona que es propietaria, por ejemplo, está obligada a enseñar ese patrimonio, por ejemplo, una vez al año. Pues todo este tipo de normas que hay en torno a este tipo de protección, pues está muy bien porque entonces se protege localmente, ¿no? Y esto también es una de las cosas que tiene que hacer un gestión cultural para proteger este patrimonio, ¿no? Intentar siempre pues elevar esa protección para que esté ese bien más protegido, ¿no? La catalogación de este patrimonio evita, por ejemplo, el expolio del mismo. Evidentemente, aquí, por ejemplo, o sea, es imposible. Siempre le he dicho que son esos 4 pilares, ¿no?, de nuestra gestión. El conocimiento, ¿no?, el control con leyes, con la programación de nuestras actividades, de cómo nos gestionamos, y luego la difusión. Pero si en el primer pilar, si no conocemos lo que tenemos, no podemos hacer absolutamente nada. Entonces es súper importante lo que comentas. Hay que catalogar el patrimonio, sobre todo para evitar expolios, ¿no?, que es como lo que querías comentar ahora, ¿no? Sí, por ejemplo, en Álava tenemos un caso de un retablo y un frontal de altar, pero vamos, que es un caso que hay un montón de ellos. En este caso era del convento de las dominicas de Quejana, que es la fundación de los Ayala, de una de las familias alavesas más importantes de la Edad Media. Este retablo y frontal de altar góticos a principios del siglo XX van a ser permutados a las monjas por la reparación de las goteras del convento. ¿Qué ocurre? Estas religiosas, pues las pobres mujeres tenían muchas humedades en el convento, no tenían buenas condiciones de vida, claro, les ofrecen repararles el tejado, que era lo que ellas más necesitaban para su vida más confortable, pudiéramos decir. Claro, ellas cambian esta joya del arte gótico que actualmente se expone en el Museo de Chicago. A eso me refería con ese expolio que, claro, ahora es más difícil, que todavía se puede hacer con muchas obras, pero que en estos momentos anteriores, ante esa también falta de conocimiento del patrimonio, porque eso a día de hoy no hubiese ocurrido precisamente porque hay un mayor conocimiento del patrimonio, un poco lo que estabas comentando. Bueno, pues esperamos que os haya gustado primeramente pues la definición de patrimonio y luego las reflexiones que hemos hecho en torno a este concepto y en torno también a las profesiones que trabajan en cultura, y espero que os suscribáis a los canales, por favor, porque así nos apoyáis y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Hasta el próximo vídeo. Chao.